Hola, mi nombre es Rafael Antonio Balart Jimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar sobre la optimización del comportamiento de materiales poliméricos, en concreto del empleo de compatibilizantes para Wood Plastic Composites. Los objetivos que se persiguen en esta presentación son, en primer lugar, conocer la naturaleza de los Wood Plastic Composites y los Natural Fiber Reinforced Plastics en la industria del plástico. Seguidamente, conocer los fenómenos de entrecara fibra matriz en Wood Plastic Composites. Y finalmente, conocer la estructura y función de los agentes compatibilizantes basados en copolímeros, que mejoran las características en Wood Plastic Composites. La presentación está estructurada en una breve introducción sobre la utilidad de este grupo de materiales. Seguidamente hablaremos sobre los agentes compatibilizantes basados en copolímeros. A continuación describiremos el mecanismo de compatibilización de los copolímeros en Wood Plastic Composites y finalmente realizaremos una serie de consideraciones como resumen a los aspectos más relevantes de esta presentación. En los últimos años se aprecia un interés creciente en el empleo de los denominados NFRP o Natural Fiber Reinforced Plastics o bien los WPC, Wood Plastic Composites. Y ello es por una serie de características entre las que destacan un buen acabado tipo madera y no solamente acabado tipo madera, sino que da esa sensación de producto natural. También permiten reducir la huella de carbono al emplear materiales o componentes derivados de la biomasa o residuos. Presentan una fácil procesabilidad mediante los sistemas convencionales, inyección, extrusión, rotomoldeo, termoconformado, etc. Y además, precisamente las cargas que incorporamos son materiales lignocelulósicos que al mismo tiempo pueden ser cargas funcionales, pueden contener antioxidantes, antibacterianos, cicatrizantes, etc. Básicamente, ¿en qué consiste el Wood Plastic Composite? Pues el empleo de una matriz termoplástica, polietileno, polipropileno, PVC, polímeros biodegradables como el PLA, almidones termoplásticos, con residuos de madera o cualquier otro tipo de componente lignocelulósico. Por un lado, la matriz termoplástico tiene una estructura claramente hidrófoba, unos polímeros más que otros, pero en general los polímeros presentan propiedades altamente hidrofóbicas. Por su parte, los residuos o los materiales lignocelulósicos son altamente hidrofílicos. ¿Qué ocurre? Pues que no existe similitud en cuanto a estructura y ello genera problemas de compatibilidad. Para que estos materiales tengan aplicaciones en ingeniería es necesario mejorar esta compatibilidad a través del empleo de agentes compatibilizantes. Bien, los agentes compatibilizantes los hay de muchos tipos, pero unos de los más empleados son los basados en copolímeros. Los copolímeros constan de un comonómero que es compatible con la matriz plástica y un comonómero que es compatible con el material o el componente lignocelulósico. Así pues, por ejemplo, en un composite de tipo WPC basado en la matriz de polietileno y de celulosa como elemento natural o lignocelulósico, pues es importante tener en cuenta que el polietileno es un polímero de un marcado comportamiento apolar, mientras que la celulosa, debido a la presencia de los grupos hidroxilo, y como todos sabemos y conocemos, es un polímero material de un comportamiento marcadamente polar. Bien, pues cualquier copolímero que pretenda compatibilizar ambos componentes debe contener dicha doble funcionalidad. Por un lado, tiene que ser un componente compatible con la parte apolar y otro componente compatible con la parte polar. Así, por ejemplo, en un copolímero de etileno y anhídrido maleico, denominado con las siglas PGMA, observamos claramente que hay dos partes en la estructura. Un comonómero, fundamentalmente el de etileno, que es compatible con la parte apolar de este Wood Plastic Composite, y por otro lado tenemos un comonómero, es en este caso el injerto de anhídrido maleico, donde precisamente los grupos maleico pueden reaccionar químicamente con los grupos hidroxilo de la celulosa y por lo tanto presentan alta afinidad. Con lo cual apreciamos claramente que el compatibilizante presenta esa funcionalidad dual que permite intensificar la interacción entre los dos componentes. Bueno, en relación a los agentes compatibilizantes podemos decir que existe una amplísima variedad para el ingeniero a la hora de seleccionar los copolímeros como agentes de acoplamiento.
Y también podemos hacer una subclasificación, ya que los copolímeros los podemos clasificar según el grupo funcional o el grupo polar que aporta el comonómero, o bien en base al polímero base, valga la redundancia, que interviene en dicho copolímero. Así veamos ahora algunos ejemplos. En el caso de copolímeros derivados del anhídrido maleico, pues, gráficamente aparece en la presentación 3 copolímeros distintos, pero todos ellos basados en el mismo grupo polar o la misma funcionalidad, con la misma reactividad química. Estamos hablando de los grupos de anhídrido maleico que se encuentran en los 3 copolímeros que apreciamos en el gráfico. No obstante, en cada uno de ellos lo que ha cambiado es el polímero base. En el primero tenemos un etileno, un grupo etileno, dando lugar a un copolímero de etileno con anhídrido maleico. En el segundo de los casos tenemos el grupo propileno, dando lugar a un copolímero de propileno con anhídrido maleico, y en el último de los casos, situado a la derecha, el polímero base que se ha utilizado es un poliisopreno, ¿de acuerdo?, obteniendo un copolímero de poliisopreno con injerto de anhídrido maleico. Como hemos descrito anteriormente, también podemos obtener copolímeros o trabajar con copolímeros cambiando la funcionalidad o el grupo polar empleado, sin modificar el grupo o el polímero base. Bien, es este conjunto de estructuras que aparecen en el gráfico de la presentación. En todos estos casos observamos claramente que el polímero base, el polímero central de ese copolímero, es etileno, con lo cual todos son copolímeros basados en etileno con distintos grupos funcionales. En el primero de los casos, el grupo funcional que hemos injertado es un grupo anhídrido maleico, dando lugar a un copolímero de etileno con anhídrido maleico. En el segundo de los casos tenemos un grupo de ácido acrílico, dando lugar a un copolímero de etileno con ácido acrílico. En el tercero de los casos tenemos un grupo de ácido metacrílico, teniendo como resultado final un copolímero de etileno y ácido metacrílico, y en el último de los casos, situado a la derecha, lo que hemos incorporado es un grupo acetato de vinilo, dando lugar a un copolímero de etileno con acetato de vinilo. El empleo de uno u otro tipo de copolímero va a depender de la naturaleza de esa carga lignocelulósica y de la naturaleza del polímero base que se utiliza en la fabricación del Wood Plastic Composite. Bien, ¿cómo compatibilizan este tipo de materiales o estos agentes de acoplamiento o de compatibilización? Si consideramos un Wood Plastic Composite basado en polietileno, con esa estructura de monómero al cual se le incorpora una carga de tipo lignocelulósico, vamos a considerar una carga de tipo celulósico, en la presentación se aprecian claramente las estructuras químicas tanto del polímero matriz polietileno como del componente celulósico, la celulosa. Bueno, pues representamos la cadena de polietileno como la sucesión de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, y en la parte inferior representamos la celulosa como una estructura sencilla de la cual penden una serie de grupos hidroxilo. En ausencia de agente de acoplamiento o en agente compatibilizante, en este caso en ausencia de copolímero, pues no hay interacción entre estos dos componentes. Como no hay interacción y no hay afinidad entre un polietileno apolar y una celulosa polar, pues entonces aparece un pequeño hueco, un ligero gap entre los dos componentes. Si observamos la microestructura de un Wood Plastic Composite con esta estructura, apreciamos claramente, viene resaltado con una elipse de color blanco en la microscopía, en la foto de microscopía electrónica de barrido, pues aparece un pequeño hueco, un gap de pocas micras, pero suficiente para provocar una reducción de las prestaciones de este tipo de materiales. Por contra, si utilizamos un copolímero, en este caso un copolímero de etileno con anhídrido maleico, la parte apolar de este copolímero, resaltada de color azul, interactuará con las cadenas de polietileno, mientras que la parte polar de dicho copolímero, el componente o el comonómero al que se le ha injertado anhídrido maleico, será capaz de establecer interacciones con los grupos hidroxilo de la celulosa. De tal manera que vemos claramente que el agente compatibilizante actúa como puente, como nexo de unión entre dos componentes inicialmente incompatibles. Y eso se aprecia claramente
a través de la observación de una fotografía obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión del mismo compuesto descrito anteriormente, pero con el empleo de un agente compatibilizante, donde se aprecia claramente que en igualdad de condiciones el hueco, pequeño gap que queda entre los dos componentes se ha reducido de forma notable. Ya por último, destacar una serie de resultados, resumen de los aspectos más relevantes. Es absolutamente indispensable incorporar una serie de agentes compatibilizantes en los Wood Plastic Composite si se pretende conseguir materiales de unas prestaciones interesantes para aplicaciones en ingeniería. Ya que teniendo en cuenta que estamos combinando una matriz plástica polar con un componente lignocelulósico tremendamente polar, falta compatibilidad. Precisamente el copolímero presenta una funcionalidad dual que permite establecer interacciones tanto con la matriz plástica apolar como con el componente lignocelulósico altamente polar. Con ello conseguimos mejorar la interacción entre los dos componentes y conseguir materiales de altas prestaciones. Los copolímeros, existen una amplísima gama de copolímeros a nivel industrial que se pueden emplear para compatibilizar estos sistemas. Algunos se basan en la modificación del grupo funcional y otros en el polímero base en el que se injerta o se induce la copolimerización de algún grupo polar funcional. Con lo cual, el ingeniero dispone de un amplísimo rango de copolímeros para mejorar las características de los Wood Plastic Composite. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.